Doctor Mauricio Vela, de la Misión de Observación Electoral MOE, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar acá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, y Con gusto. cuéntenos, ¿cuál es la visión que ustedes tienen del panorama electoral con unas elecciones que ya llegaron? Estamos en martes y las elecciones serán el día de domingo próximo. Pero debemos esperar ataques cibernéticos, debemos esperar ataques de toda índole contra el país y contra la estructura electoral. ¿Cómo lo ven ustedes, doctor Mauricio Vela? Bueno, respecto a lo que tiene que ver con el software, han sido varias las denuncias de parte de la vicepresidenta y de otros políticos respecto a que podrían haber ataques. Es decir, la registraduría debería estar ya preparada, pues porque siempre pues existe esa vulnerabilidad de que de medida que tenemos más tecnología, pues siempre habrá más posibilidades de que hayan ataques cibernéticos. Pero esperamos que la registraduría pues tenga en mente esto y tenga pues previsto que pueden haber este tipo de ataques y hayan tomado todas las medidas necesarias para hacer esto. De Respecto a lo manera... que tiene que, Sí, sí, sí. Siga usted. bueno, respecto a lo que tiene que ver con el panorama así en general, nosotros nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver con la situación de violencia en el país. Nosotros identificamos 344 municipios en los cuales consideramos que existe un riesgo alto por la presencia de los grupos armados ilegales y por los hechos violentos que se vienen presentando en el último año, y por lo tanto pues estamos atentos a que ojalá no ocurra ningún tipo de atentado, algún tipo de azonada contra los puestos de votación o contra los funcionarios de las autoridades electorales. Y lo mismo con que no impidan la votación o que forcen a la gente a votar por alguien. Entonces, esto es lo que nos preocupa bastante. También está el tema de los indicativos de fraude electoral. Identificamos alrededor de 335 municipios que consideramos que podrían haber posibles indicativos de fraude electoral. Bueno, eso es prácticamente la tercera parte de los municipios que hay en Colombia, que estarían ante la posibilidad de un fraude electoral o de un ataque a las instituciones. Es una cifra bien diciente, ¿no? Porque no serán los municipios más poblados, pero son en número la tercera parte de los municipios que superan ligeramente los 1000. 330 y tantos, 350, 300 y tantos, eso es la tercera parte de los municipios del país, doctor Vela. ¿Y ustedes cómo han logrado llegar a esas conclusiones? ¿Qué tipo de estudios han hecho? Sí, nosotros normalmente cada elección nosotros hacemos lo que llama el mapa de riesgos y factores de riesgos electorales, que nosotros precisamente lo que trataremos de identificar es con una serie de variables distintas. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con violencia, identificamos dónde están presentes los grupos armados ilegales, el número de acciones violentas que han perpetrado estos grupos armados ilegales, la violencia contra los líderes y lideresas sociales, políticos y comunales, lo que tiene que ver con los desplazamientos masivos y lo que tiene que ver con la violencia contra la libertad de prensa. Con todas estas variables nosotros agrupamos y construimos este mapa de riesgo, lo cual identificamos estos números de municipios que acabo de mencionar. Respecto a lo de fraude electoral, nosotros lo que hacemos es con otra serie de variables que tienen que ver más con anomalías en la participación electoral, anomalías en lo que tiene que ver con votos nulos y votos no marcados en pasadas elecciones, y lo que tiene que ver con dominio electoral, es decir, sitios donde algún político o algún partido político obtiene atipicidades en la cantidad de votos en un municipio, en las mesas de unos municipios de votación, lo cual puede señalar algún tipo de anomalías que puedan estar ocurriendo. Y con eso pues hacemos lo que tiene que ver con el mapa de indicativos de fraude electoral. Doctor Vela, hay un tema que se ronda la cabeza de los colombianos y tiene que ver con el gasto de las campañas, sobre todo de las campañas a la presidencia, que hemos visto como algunos desde octubre del año pasado lograban hacer concentraciones masivas en el país. ¿Se le ha hecho seguimiento a este tema de los gastos de campaña de los políticos que aspiran a la presidencia de la República? Esto es un tema bastante complicado, digamos, no solo para lo que tiene que ver con presidencias y los congresistas, sino los candidatos a Congreso, porque realmente existe un subreporte muy grande. Es decir, en este momento son muy pocos los que han subido los ingresos y gastos a la plataforma,
que uno pueda realmente identificar de dónde están llegando esos recursos. Entonces, la mayoría de estos recursos pues realmente son desconocidos y seguramente así los suban después a la plataforma, seguramente hay muchos recursos por debajo de la mesa que uno jamás logra identificar. Por eso es que nosotros también venimos denunciando mucho desde hace muchas elecciones la importancia que tiene que las autoridades pues tengan ese control y esa auditoría sobre los ingresos a las campañas y que se junten con otros tipos de autoridades como el Ministerio de Hacienda, como la DIAN, para que precisamente con toda esa juntar todo ese tipo de bases de datos que ellos tienen y ese tipo de controles que cada entidad maneja, para realmente hacer un control sobre las finanzas de los candidatos y candidatas, porque realmente sí es preocupante que realmente se sabe que pues, especialmente en el Congreso se mueve mucho con el tema de los dineros y realmente nunca se sabe realmente de dónde vienen estos ingresos y cuántos realmente son estos ingresos. Doctor Mauricio Vela, nos extraña que en esta exposición suya, hablando de los riesgos que tiene el certamen electoral y de los posibles recursos que se utilicen para pervertir esos resultados electorales, no menciona el narcotráfico. El narcotráfico no es fuente de financiación para muchos o para varios de estos movimientos que están tratando de hacer política desde las orillas de la violencia. ¿El narcotráfico no es un factor importante para ustedes? Sí, claro que sí. Es decir, cuando me refería a que no sabemos de dónde vienen estos ingresos, pueden ser de dineros legales o ilegales. Es decir, también claramente se maneja mucho lo que tiene que ver con dineros ilícitos que pueden ingresar a las campañas. Es decir, esto sí no es desconocido y claramente es un tema preocupante. Es decir, no solo por la cantidad de dinero que entra a las campañas y que no se reporta, pero también de dónde vienen estos recursos. Es importante saber, porque puede pasar, como lo dice usted, que muchos de estos dineros puedan ser de dineros ilícitos, de narcotráfico, de otro tipo de economías ilícitas. Entonces, también eso es preocupante y por eso las autoridades electorales y autoridades, como decía yo, la DIAN o el Ministerio de Hacienda, pues deberían trabajar conjuntamente para realmente ver que existe un control sobre estos dineros que entran a las campañas. Doctor Mauricio Vela, ustedes están haciendo la investigación principalmente en los municipios apartados y lejanos, en los que pueden conformar un nivel abrumador de municipios en problemas, o los están haciendo también en las grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, para Barranquilla, Cartagena, para citar unos pocos, no serían también susceptibles de este tipo de perversiones de la voluntad electoral del pueblo? Sí, correcto. Es decir, nosotros también hacemos los mapas de riesgos para ciudades, es decir, también tratando de identificar qué localidades o qué barrios en cada de las ciudades es mayor el riesgo, especialmente en las ciudades más grandes del país. Y claramente existen estos riesgos tanto de violencia como de fraude electoral, están presentes tanto en municipios alejados y municipios pequeños como en grandes ciudades. Por ejemplo, tenemos el caso de Cali, que preocupa bastante la situación de seguridad, y por ejemplo está el caso de municipios grandes como Soledad, por ejemplo, que preocupa mucho los posibles indicativos de fraude electoral. Y hay un Fraude tema también, electoral en Soledad y fraude electoral en Barranquilla, ¿no? Bien preocupante después de las escenas que hemos tenido que ver sobre lo que pasaba en cierta Casa Blanca en la ciudad de Barranquilla, ¿verdad, doctor Vela? Sí, correcto. Este tipo de compra de votos y este tipo de maquinarias que trabajan para precisamente alterar los resultados electorales de manera que compren votantes y que coaccionen ciertos votantes para votar por alguien. Esto es bastante preocupante en varios de estos municipios de Atlántico y de la costa, pero no solo es en la costa, es decir, tenemos varios municipios en el país también. doctor Fernando, aquí hay un tema que le quiero preguntar al doctor Vela respecto de qué pasó, porque yo sé que la misión de observación electoral estaba haciendo seguimiento a este tema del software que se contrató con Indra para que fuera el que hiciera el sistema de conteo de los votos. ¿Qué más ha pasado con esas denuncias que había de por medio? Sí, en esto venimos exigiéndole mucho a la registraduría, pues que realmente existe una auditoría, es decir, no se ha hecho una auditoría real, es decir, y acá no solo es importante que tener en cuenta el contrato de Indra, sino también el contrato del software inicial, es decir, el software inicial es lo que se cuenta desde la mesa de votación
hasta finalmente a nivel departamental. Este tipo de software no está por parte de Indra, sino por sino es parte del contrato grande que hizo la registraduría para el software. Y todo esto no realmente ha faltado mucha transparencia en cuanto a lo que tiene que ver con auditoría, precisamente para que personas que sean expertas en todo lo que tiene que ver con sistemas y que realmente sepan mucho el tema electoral, pues puedan estar presentes y decir, sí, claramente esto funciona, esto está todo funcionando perfecto, y evitar que pues existan todo este tipo de suspicacias, pues que al no haber transparencia, pues genera todo este tipo de teorías de la gente de que puede haber fraude y que puede haber alteraciones por medio del software. Entonces, por eso es muy importante que la registraduría pues haga todo esto muy transparente y realmente pues permita que exista una auditoría real para comprobar que todo esto funciona de manera correcta. Pero no son suspicacias, es que Indra tuvo que ver directa o indirectamente con las famosas votaciones que se hacían en Caracas, en Venezuela, y todos sabemos cómo eran esos resultados y cómo era todo ese proceso. Entonces, de ahí viene parte de nuestra gran preocupación por la limpieza de un certamen electoral gobernado, regulado, dirigido por los mismos que dirigieron, gobernaron y regularon las votaciones en Venezuela. ¿Eso no lo han tenido ustedes en cuenta? Sí, nosotros también venimos, tanto nosotros como mencionaba anteriormente, es decir, tanto este software de Indra como el software que cuenta los votos inicialmente a la registraduría, todo esto debería tener este tipo de auditoría precisamente para evitar que, que la gente pues comente esto y que realmente pues exista una verificación de que esto sí va a funcionar correctamente, porque sí, es decir, al no haber transparencia, pues claramente pues uno puede pensar que pues seguramente puede por el origen del contratista o por el tipo de software o por distintas variables, uno puede empezar las personas pueden empezar a sugerir que puede pasar irregularidades. Entonces, por eso es necesario que la registraduría pues permita estas auditorías y permita por medio de gente experta que sepa sobre el tema del software para que realmente pues den la verificación y digan sí, esto funciona correctamente, esto no tiene ningún tipo de alteraciones o todo lo que tiene que ver con la seguridad funciona perfectamente y no puede haber ningún riesgo de nada. Entonces, por eso se le hace ese llamado la registraduría. Doctor Mauricio Vela, ¿dónde van a estar ustedes desplazados el próximo domingo? ¿En qué sitios, en qué lugares, en qué municipios van a estar ejerciendo esta tarea de observación electoral? Nosotros tendremos desplegados alrededor de 3.500 observadores en distintos puestos de votación del país, en todos los departamentos del país, y la idea es cubrir la mayor cantidad de puestos posibles. Claramente no vamos a estar en todos los puestos del país porque son muchísimos, pero sí la idea es tratar de cubrir los municipios que pues consideramos que hay más riesgos de posibles fraudes electorales, o digamos también queremos estar muy presentes en lo que tiene que ver con los puestos de votación rural, para lo que tiene que ver con las curules de paz, precisamente para observar y reportar cualquier tipo de anomalías que puedan ocurrir el día de las elecciones. Se necesita un despliegue muy importante de energías y de recursos para manejar 3.500 personas distribuidas por todo el país, doctor Vela. Sí, correcto, es un tema de coordinación bastante complicado y justo en este momento estamos en ese trabajo de organizar todo y hacer las pedagogías para los observadores, para que realmente pues sepan cómo funciona el sistema electoral colombiano, cómo funciona la votación y que pues se reporten los posibles delitos electorales que puedan ocurrir. Bueno, pues una tarea formidable. ¿Y ustedes dan resultados de su misión poco tiempo después de las elecciones? ¿O cómo funciona eso? ¿Recogen una gran cantidad de información? ¿Esa gran cantidad de información cuándo la conocemos los colombianos? El mismo día de las elecciones nosotros hacemos dos ruedas de prensa, es decir, una alrededor de las 11 de la mañana y otra alrededor de las 4 de la tarde, precisamente con la información que recogemos ahí inmediatamente de los observadores, los temas más prioritarios y más urgentes que nos reporten desde cada puesto de votación. Ya posteriormente al día de las elecciones, pues ya hacemos un informe largo sobre lo que pasó en las elecciones. Pero incluso el mismo día ya estamos haciendo ruedas de prensa para comunicar lo que estamos viendo. Ruedas de prensa que las hacen desde Bogotá, doctor Vela.
Sí, correcto, en la sede de la MOE hacemos estas ruedas de prensa y claramente están invitados si desean así ir. 11 de la mañana y 4 de la tarde. Sí, correcto. Bueno, allá estaremos porque más interesados que nosotros en la pureza del sufragio no puede haber nadie. Esta es la hora de la verdad y queremos que al país se le cuente la verdad de lo que ocurra en estas próximas elecciones. Y el control de ustedes en las mesas se va a referir tanto a las votaciones para el Congreso como a las votaciones por los distintos actores en el proceso de encontrar candidatos a la presidencia de la República. Sí, correcto. Nosotros hacemos observaciones este domingo y las elecciones de primera vuelta y segunda vuelta sí hay. Doctor Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político de la Democracia en la Misión de Observación Electoral MOE, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y será hasta el próximo domingo cuando los oigamos hablar sobre las impresiones que les ha producido el certamen electoral al final de la mañana y ya casi al final del proceso hacia las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, doctor Vela. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ya saben ustedes, y esto es una cosa de un tamaño gigantesco, ¿no? Son 3.500 delegados en todo el país. Ese es un número muy sustantivo. Vamos a ver qué ocurre y qué pueden presenciar en estas elecciones que tienen tantas amenazas y tantas dificultades como las que el país, aquellas de las que el país entero está perfectamente compenetrado. Las dificultades electorales para este próximo domingo, la MOE, un organismo de excepción con 3.500 delegados a lo largo de todo el país, tanto en las ciudades grandes como en las ciudades pequeñas, en las ciudades intermedias, estará contándonos a los colombianos qué fue lo que pudo percibir en este certamen electoral. Escuchen ustedes la hora de la verdad, 8 de la mañana, 3 minutos. Soy Diana Diago, tu concejal, la concejal del presidente Uribe. Ya conoces nuestro trabajo